Muy buenas noches. En medio de la emergencia por la pandemia de coronavirus, el gobierno decidió adelantar tal vez una de las más trascendentales decisiones que están contenidas en la llamada Ley de Crecimiento. Y se trata nada más y nada menos que de la devolución del IVA a los sectores más pobres de la población en Colombia. Hemos contactado a esta hora en Noticias Caracol y en Sala de Prensa al director de Planeación Nacional, el hombre que fue encargado por el presidente Duque y su equipo económico para llevar a cabo ese diseño de cómo se va a devolver desde mañana el IVA, repito, a las personas más pobres de Colombia. Doctor Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional, es un gusto tenerlo en Noticias Caracol. Buenas noches, Juan Roberto. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. No, usted es muy gentil por atendernos. Director, la primera pregunta tiene que ver con esta decisión. ¿A quiénes se les va a hacer este giro, esta devolución del IVA? El programa de la devolución del IVA busca aliviar y corregir una injusticia que estaba cometiendo con las familias más vulnerables, que era precisamente cobrarle el mismo IVA que se le cobra a los de mayores ingresos y a los de menores ingresos por unos bienes que consumimos todos. Entonces, a esos más vulnerables, a 1 millón de hogares, cerca de 4 millones de colombianos, le vamos a devolver ese IVA que durante décadas le estábamos cobrando injustamente. Le devolveremos 75.000 pesos. 75.000 pesos cada 2 meses a ese millón de hogares que hacen parte precisamente de las familias que más están sufriendo las consecuencias económicas del COVID-19. Estamos hablando, director, de las personas de los estratos 1 y 2. Estamos hablando de familias que hacen parte de los menores ingresos, efectivamente muchas de ellas en esos estratos, pero también familias que incluso nunca han tenido la posibilidad de corregir este problema, que era cobrarles por algo. Eran familias, imagínense una familia que incluso no hace parte del estrato 2, una familia que vive con una pequeña transferencia de Familias en Acción o de Colombia Mayor. Le dábamos, la sociedad colombiana definió darle un monto, y ese monto luego, cuando iba a hacer mercado y compraba, por ejemplo, un bien como aceite o harina, o compraba pasta, o compraba café, o compraba chocolate, le cobrábamos un monto de IVA, 5%, o un valor diferente. Esas familias que vivían con pequeños recursos de Familias en Acción o de programas, luego se lo quitábamos. Le estamos devolviendo eso que se le estuvo quitando durante muchos años a ese millón de hogares que incluso viven en algunas ocasiones con pequeños montos de transferencias del Estado. Director, usted dice que va a ser cada 2 meses. A partir de mañana, ¿y por cuánto tiempo? ¿Ya de manera indefinida van a recibir esa plata, esa devolución del IVA? Este es un programa permanente. Este programa, como usted lo señalaba, arrancó y un reconocimiento del Congreso de la República que incluyó un artículo en la ley que nosotros propusimos de crecimiento económico y que se aprobó en diciembre del 2019. Luego tuvimos un COMPES que aprobamos a inicios de este año y los recursos se los añadimos con el decreto 444 de emergencia económica que creaba el Fondo de Emergencia Económica. Esos recursos lo adelantamos para arrancar de una vez con 1 millón de familias, pero llevábamos desde que iniciamos el gobierno proponiendo, en alguna ocasión yo estuve en Caracol también discutiendo sobre esto, y proponíamos desde el inicio del gobierno que debíamos devolverle el IVA a las familias más vulnerables, que era injusto que se le cobrara, y es por eso que en este momento de pandemia, en este momento del COVID-19, es muy oportuno, pero en realidad es un programa para corregir una injusticia, es un programa para empezar a ser un país más justo. Es absolutamente injusto, Juan Roberto, que por ejemplo una familia que tiene pocos ingresos y que cuando va a comprarle algunas prendas de vestir a sus hijos para ir al colegio o algo por el estilo, le cobren un 19% por esas prendas. Esos montos, que más o menos eran de 75.000 pesos cada 2 meses, una familia de menores ingresos gastaba en el IVA, es lo que le estamos devolviendo a partir de mañana, pero por siempre. Esperamos que Colombia sea cada vez más justa, y este es el comienzo. Empezamos con la devolución del IVA a hacer una Colombia más justa. Director, ¿esta devolución a este millón de hogares será siempre esa suma? Repito, ¿no se va a aumentar esos 75.000 pesos cada 2 meses? No, ese monto es lo que en promedio, ¿dónde salió el número de los 75.000 pesos? En promedio un hogar de esos niveles de ingresos, de los primeros deciles del ingreso, de las familias más vulnerables, gastan 75.000 pesos cada 2 meses, o sea, más o menos 30 y pico mil pesos mensual, que a los 2 meses suma 75. Sí. Ese monto que nosotros calculamos a través de la encuesta
Nacional de Ingresos y de Presupuesto de los Hogares y la gran encuesta integrada de hogares, es el monto donde sale los 75.000 pesos. Por supuesto, en el futuro, en 2 años, en cosas por el estilo, ese número seguramente irá ajustándose, porque la idea es que se vaya ajustando con respecto a los valores de inflación, como efectivamente los valores que pagan los hogares por IVA se va aumentando a medida que pasan los años. Pero por ahora ese monto arranca de 75.000 y los próximos meses, por ejemplo este año, tendrán 5 giros. El primero a partir de mañana, luego en el mes de mayo tendrán el giro de mayo-junio y en el segundo semestre tendrán 3 giros que corresponde a 5 giros este año. Y esos giros serán 75.000 pesos cada 2 meses para el millón de hogares con los que estamos arrancando este programa. Doctor Rodríguez, ¿cómo escogieron a los beneficiarios? La forma como se focaliza y se escogen a los beneficiarios es a través de lecciones aprendidas que tenemos. En Colombia hemos tenido 2 grandes avances. El primero es el Sisbén, que tiene muchas cosas por mejorar. Cada año se va mejorando, pero durante 20 años hemos consolidado una base de datos que tiene efectivamente mucha información. Y lo segundo, durante 20 años Colombia ha ido desarrollando programas muy importantes como Familias en Acción o Colombia Mayor. En esos programas, por ejemplo, en Familias en Acción, hoy 2.600.000 hogares ya reciben una transferencia. O en 1.700.000 hogares en Colombia Mayor recibe una transferencia. De esos hogares que ya están en esos programas, empezamos a devolverle el IVA. Es decir, familias que ya hoy reciben una transferencia del Estado empiezan a recibir esta corrección. Corregir esta injusticia se empieza con ellos a través de un monto adicional de lo que normalmente estaban recibiendo. Este monto es precisamente para devolverles esos montos que se le había quitado durante muchos meses y durante muchos años injustamente. Para claridad de esos beneficiarios, de esas personas, director de planeación, señor director, ¿cómo les llega la plata? ¿Les llega por el mismo modo que les está llegando ese otro recurso? Así es, usaremos todos los mecanismos. Hay, por ejemplo, algunos de esos beneficiarios que están bancarizados y tienen una cuenta bancaria. O algunos de esos beneficiarios han recibido también transferencias a través del número del celular. Hay muchas plataformas de pagos digitales y virtuales en Colombia que ya se pueden hacer pagos y transferencias solo con el número del celular. Usando todos los mecanismos, todas las posibilidades, con corresponsales bancarios, con giros postales, usando todos los mecanismos, vamos a llegar a ese millón de hogares. Lo más importante, Juan Roberto y todos los colombianos, es que ese millón de hogares que ahorita necesita mayores ingresos porque están sufriendo precisamente por los efectos devastadores del COVID-19, reciban esos recursos. Y creemos que la devolución del IVA va efectivamente en esa línea, darle más recursos a los que más lo necesitan de una forma supremamente ágil. En cuestión de días, Juan Roberto, Colombia ha demostrado, mire, la semana pasada el presidente anunciaba que íbamos a hacer un giro extraordinario de Familias en Acción, de Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, y que adicionalmente íbamos a adelantar esto del IVA. Ya los 3 primeros ya arrancaron la semana pasada. Y este está arrancando esta semana. Mañana arranca el giro de la devolución del IVA y lo haremos en los siguientes días. Colombia ha aprendido mucho de esto, usando todos los mecanismos para poder hacer transferencias de recursos y hay muchas formas en las que ellos lo recibirán. Pero para claridad de los beneficiarios, efectivamente ellos lo recibirán por esos canales que ya ellos conocen y en los que han estado recibiendo transferencia en los últimos meses y años. Con ese cálculo que hacen ustedes en el gobierno, doctor Rodríguez, tanto de esta devolución del IVA como Colombia Mayor, como Familias en Acción, en promedio un hogar beneficiado con estos auxilios, ¿cuánto en promedio están recibiendo al mes o cada 2 meses? Depende del tipo de hogar, pero le voy a poner un ejemplo. Hay familias de Familias en Acción que reciben cerca de 150.000 pesos, ¿sí? Que normalmente reciben 150.000 pesos. En esta ocasión recibieron un pago extraordinario que nunca se les daba por la situación que estamos viviendo el COVID, que fue exactamente lo que mencionaba el presidente de la República la semana pasada. Entonces pueden estar recibiendo 2 veces lo que normalmente reciben, el doble. Adicionalmente a eso, están recibiendo algunos de ellos, 700.000 en Familias en Acción y 300.000 en Colombia Mayor, están recibiendo los 75.000 pesos de la devolución del IVA a partir de mañana. Entonces, están multiplicando por 2 o en algunos casos incluso por 3 el valor que normalmente recibían con las ayudas del Estado. Es por eso que creemos que era el momento para adelantarlo. Era el momento para salir adelante con este programa que llevábamos muchos meses diseñándolo y un reconocimiento a muchos técnicos, a muchos economistas, estadísticos, ingenieros que han llevado trabajando en Colombia durante años para poder nosotros tener hoy la información que tenemos, los programas que tenemos, los mecanismos que tenemos y poder llevar adelante un programa que estamos absolutamente seguros que nos permite empezar a tener un país más justo, que nos permite
por primera vez corregir una injusticia, la injusticia que era quitarle los recursos a través del IVA a las familias más vulnerables. ¿Cómo se entera, doctor Rodríguez, la gente de que es beneficiaria? Usted dice, mire, van a recibirlo por los canales tradicionales, pero como estamos en épocas de falsas cadenas, de información que se riega por redes sociales, de falsos anuncios de ayuda, ¿cómo se entera alguien que es beneficiario de esta devolución del IVA? Habrán dos formas. La primera, tendremos una página web que estará habilitada a partir de mañana. Hoy todavía no está al aire. La página web es devolucioniva.dnp.gov.co. Esa es la primera forma. Ahí pueden meter el número de la cédula y si efectivamente usted es uno del millón de beneficiarios que tenemos, ahí le va a indicar cuáles son los pasos a seguir. Y la segunda forma que hay para comunicarlo es usar los mecanismos que siempre se usan de comunicación. Por ejemplo, dentro de los programas Familias en Acción y Colombia Mayor, normalmente se tiene el número de teléfono de los hogares para poder mandarles un mensaje de texto y recordarles, mire, recibió este beneficio, recibió el otro. Efectivamente, esas familias beneficiarias, el número que tienen inscritos en Familias en Acción, al millón de beneficiarios que van a recibir la devolución del IVA, recibirán un mensaje de texto que dirá precisamente esa información. Pero hay dos canales para resumir, la página web que mencionaba y el mensaje de texto que recibirán. Si no aparecen en ninguno de estos dos registros, ni en la página ni a través de un mensaje de celular, no es beneficiario. Se lo pregunto porque mucha gente va a decir, oiga, yo aplico porque soy una persona de escasos recursos, porque recibo otro tipo de auxilio del Estado, pero no recibo ninguna de esas notificaciones, es porque no le cobijó, al menos por ahora, ese beneficio de la devolución del IVA. Así es, la página creo que será el mecanismo más expedito y actualizado para poder saber si uno hace parte del mecanismo y del programa. Y recordemos que estamos arrancando con 1 millón de hogares. 1 millón de hogares son casi 4 millones de colombianos. Por supuesto, todavía quedan muchos colombianos que no solo hacen parte de familias vulnerables, sino que en esta coyuntura necesitan unos recursos. Y es por eso que hemos diseñado, además de la devolución del IVA, otros programas. Por ejemplo, Ingreso Solidario, que cobijará a cerca de 3 millones de hogares que no hacen parte de ningún programa, ni de Jóvenes en Acción, ni de Familias en Acción, ni de devolución del IVA, ni de Colombia Mayor. Esos hogares vendrán efectivamente y los estaremos comunicando en pocos días, pero para este millón de hogares, en la devolución del IVA, reitero, la página devoluciondeiva.dnp.gov.co y el mensaje de texto son los mecanismos para poder saber si hacen parte de ese millón de hogares que fueron focalizados y seleccionados para recibir esa corrección de la injusticia que era cobrarles el IVA. Para claridad de nuestros televidentes, doctor Rodríguez, director de Planeación, le reitero la pregunta, ¿en un futuro habrá más colombianos cobijados con ese beneficio de la devolución del IVA? Así es, nosotros tenemos planeados llegar a 2 millones de hogares en este gobierno, es decir, a cerca de 8 millones de colombianos recibiendo la devolución del IVA. Mañana arrancamos con 1 millón, con el primer millón de colombianos seleccionados, pero tenemos planeado, así lo decimos en el COMPES que aprobamos a inicios de año, así lo hemos discutido desde el Congreso de la República cuando incluimos el artículo en la Ley de Crecimiento Económico, que queríamos llegar al 20% de los colombianos más vulnerables, a los colombianos que más necesitan, corrigiéndose la injusticia. Mañana arrancamos con 1 millón de hogares, pero esperamos llegar antes de que acabe el gobierno a 2 millones de hogares recibiendo este beneficio. ¿Ese beneficio cobija a personas de todo el país, doctor Rodríguez? Sí, de hecho, mañana el millón de hogares que iniciarán este programa estarán dispersos en los 32 departamentos, en los más de 1.100 municipios que tenemos en Colombia. Ahora, por supuesto, tuvimos en cuenta municipios que tienen mayores tasas de pobreza. Hay municipios y departamentos que tienen unas mayores tasas de pobreza. Y en esos municipios y esos departamentos nos enfocamos, es donde mayor número de familias están recibiendo los beneficios y recibirán un mayor número de familias ese beneficio de la devolución del IVA. Pero por supuesto que iremos a los 32 departamentos, a todos los territorios de Colombia. ¿Por qué? Porque en todo el país, en todos los municipios, en todos los departamentos, hay una familia que necesita que se le corrija esa injusticia, hay algún grupo de familias que necesita ese ingreso que le estaban cobrando injustamente y que efectivamente recibirán
el monto a partir de la próxima, de mañana, pero que en adelante serán incluso un mayor número de familias. Mire, doctor Rodríguez, si mañana soy, digamos, una persona que hace parte de ese grupo vulnerable de la población, que hace parte del CISBEN, que recibe otro tipo de ayudas del Estado, si mañana no recibe el mensaje por el teléfono o si se mete a la página que usted nos dio y no aparece con el número de cédula, ¿ya no recibe el beneficio o gradualmente en los próximos días van a ir notificando a las personas que van a recibir esa devolución del IVA? En la página web estará el primer millón de familias. Si hace parte de los más vulnerables del CISBEN, efectivamente están en ese millón de familias, que es la forma de focalización que usamos. Luego vendrán mayores números de familias que estaremos incluyendo. Yo le decía, hasta llegar a 2 millones de hogares, es decir, a multiplicar por 2 lo que empezamos mañana. Pero el primer punto de partida, efectivamente, es estar en ese primer millón de hogares que estará registrado todos en la página web. Puede que los mensajes de texto demoren un poco más, unos días más, pero la página web a partir de mañana estará al aire y tendrá todos los hogares, el millón de hogares con el que arrancaremos estos días a mandar los giros de la devolución del IVA. Tal vez una pregunta final, doctor Rodríguez. Como no faltan, y usted mismo mencionaba el tema del CISBEN, se han registrado muchos casos de colados. ¿Cómo garantizar que aquí no haya colados o suplantación de personas beneficiarias? ¿Cómo establecen ese filtro para que realmente la plata llegue a las personas que realmente lo necesitan? Colombia ha avanzado muchísimo en los últimos años, efectivamente mejorando su focalización, es decir, apuntando a los que más lo necesitan. Es por eso que llegando al primer millón, estamos teniendo todas las precauciones, todos los protocolos, haciendo todos los cruces de información, no solo del CISBEN, sino otro tipo de bases de datos a las que hemos accedido, efectivamente para poder blindar ese primer millón de hogares que recibirán la devolución del IVA. Creemos que ese primer millón de hogares que recibirán la devolución del IVA serán los que efectivamente tenemos información para llegarles, los que creemos que efectivamente son los que más lo necesitan. Pero en adelante seguiremos perfeccionándolo. Una cosa que tenemos este año, que salió este año, que era algo que no se tenía antes, era el CISBEN 4. Ese CISBEN 4 efectivamente tiene mayores posibilidades de información. Por ejemplo, antes no teníamos ninguna variable de ingreso y en este momento lo tenemos y nos ha permitido focalizar mejor y que no tengamos esos errores que usted menciona de inclusión o de exclusión de personas que no deberían o deberían estar en la base. Creemos que eso se ha ido mejorando y de poco a poco iremos llegando con mayor precisión a los hogares que los más lo necesitan. Pero lo cierto es, Juan Roberto, que en una coyuntura como la actual, en la que tenemos una pandemia que le está disminuyendo los hogares a todo el país, los ingresos a todo el país, al país como un todo, al gobierno nacional, a los hogares de mayores ingresos, pero también a los hogares de menores ingresos, se necesita ese valor, se necesita corregir esa injusticia y creemos que sin demeritar que efectivamente debemos ir avanzando y debemos también ir mejorando la focalización, es un avance necesario, oportuno, preciso en el momento en el que nos necesitaban las familias más vulnerables de Colombia. Mire, me surgió una duda, doctor Rodríguez, es que me da pena, pero es que en los detalles está realmente lo importante. Usted dice que la persona beneficiaria recibe a través del celular o si en la página de la devolución del IVA mira si está su número de cédula. ¿Está el número de cédula o el teléfono de quién? Del responsable del hogar, porque dice es 1 millón de hogares, en promedio cada uno de 4 personas. ¿De quién figura la cédula o de quién figura el número telefónico? En los programas sociales ya están identificados quiénes son las cabezas de los hogares para los programas. Sí, básicamente, o los representantes de los hogares, para decirlo de forma más precisa, en los programas. En algunos casos, familias han determinado que sea, por ejemplo, el papá o la mamá, o que sea el abuelo, o que sea el hijo determinado. Ya ellos, en cada uno de los hogares en los que se ha hecho recolección de información durante los años a través del CISBEN, se ha determinado esa información. Y es efectivamente a ese teléfono de contacto que ponen, a esa persona de contacto que ponen, que representa a la familia en los programas sociales, a quien se le hace la comunicación y a través de quien se hace la transferencia y el giro de los recursos de la devolución del IVA, como también se hace de los otros programas sociales, por ejemplo, Familias en Acción o Colombia Mayor. Pues, doctor Rodríguez, estaremos muy atentos al desarrollo, a la evolución de este, sin duda que es un anuncio trascendental, importante, que se adelanta porque por cuenta de esta pandemia, pues el gobierno ha decidido iniciar cuanto antes, mañana mismo, la devolución del IVA, repito, a 1 millón de hogares vulnerables en todo el país. Muchas gracias, director de Planeación, por haber estado en Noticias Caracol y en Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la entrevista.
Muy bien, y con este anuncio del director de Planeación Nacional terminamos hoy Sala de Prensa edición especial con un anuncio importante. 1 millón de hogares colombianos que representan parte de la población más vulnerable del país recibe desde mañana la devolución del IVA. Nos vemos mañana, continúa ahora Signo Pesos.